Bienvenidos al curso Diseño Multimedia de Materiales Educativos. Mi nombre, la maestra Yasmín Trujillo García Toral, les reitera la más cordial de las bienvenidas. Módulo a exponer, módulo 1, definición de multimedia y diseño multimedia. Puntos clave en la presentación, consisten básicamente en cómo se conforma un diseño multimedia. Vamos a ver elementos que forman clave en este concepto. Los objetivos que también vamos a estar persiguiendo consisten en comprender el concepto de multimedia, además de identificar elementos del diseño multimedia, analizando algunos referentes teóricos que han sido relevantes para la construcción de este importante término multimedia, sobre todo en la época actual. Finalmente, vamos a hablar de la aplicación de los principios al diseño digital. Y bueno, el origen del concepto, todo surge básicamente a raíz de que comienzan las computadoras. Esto fue clave cuando estamos hablando de este término de diseño multimedia. Esto de las computadoras fue clave cuando hablamos de este diseño multimedia, porque básicamente la expansión de las computadoras cuando surgieron entre la década de los 80 y los 90 fue cuando se empezó a hablar más de, por ejemplo, de la interfaz, de los colores, de también algunos iconos que también podríamos encontrar en las diferentes computadoras. Pues bueno, eso fue fundamental para poder hablar del término que el día de hoy nos ocupa. Vinculado a esto, pues obviamente se fueron añadiendo alguno que otro recurso digital, más adelante lo vamos a ver, como aparatos electrónicos, pero de donde nace básicamente fue de las computadoras en la época de los 80 y los 90. Y así como todo tiene una evolución, pues bueno, si podemos constatar actualmente, vamos a encontrar imágenes que pues obviamente tienen alta resolución, mucha variedad de colores y se ven nítidas. Antes, por supuesto, en la época de los 80 o 90, pues no podríamos encontrar imágenes tan bien definidas como el día de hoy. Por eso hablamos que hay una considerable evolución y esto pues yo creo que lo podemos nosotros corroborar con este ejercicio. Si ustedes se ponen por ahí a buscar imágenes pues digitales que tiene que ver con esa época de los 80 y los 90, pues van a encontrar que pues básicamente están pixeleadas o tienen colores muy particulares que al día de hoy pues podemos encontrar una gama importante de colores. Ahí también en la pantalla vemos una referencia, la famosa marca de la manzanita, que fue pues básicamente la precursora de este mundo digital, al menos de las computadoras. Y bueno, empezamos ahora a hablar o apoyarnos de referentes teóricos. Por ejemplo, según Michel, la combinación de medios digitales controlados por la computadora representaban para este referente teórico el término que el día de hoy nos ocupa. Básicamente, él vinculaba estos elementos digitales y computadora, digamos que hacía una fusión de esto y nos arrojaba el diseño multimedia. Y también, bueno, vamos a ver que Richard Meyer nos habla de una integración, de una definición más profunda que tiene que ver con el aprendizaje cognitivo, es decir, cómo percibimos las cosas de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿sí? El aprendizaje para él juega un papel muy importante, puesto que la construcción cognitiva fue clave elemental para este referente teórico. Por otro lado, vamos a ver que Leeb hablaba de nuevos medios basados en modularidad y variabilidad. Este referente teórico ya nos habla de elementos más particulares de programación que tienen que ver más con informática, elementos que si bien son indispensables, obviamente, pues están, digamos que más vinculados a la programación como tal. Y bueno, después de ver estas percepciones o estas
miradas de estos tres referentes teóricos, podemos darnos cuenta que si logramos la integración de los resultados que ellos contienen de cada autor, pues vamos a hablar que todo suma. Si se fijan, es la integración, obviamente, de texto, de audio, de colores, de video, y en sí es como percibimos la información a través de múltiples canales que nos van a hablar de estos elementos: sonido, video, texto, además de imágenes, ¿no? Y bueno, también vamos a encontrar características muy particulares cuando hablamos de multimedia. Por ejemplo, que tengan que ver con la cuestión de la interactividad. Si recordarán, bueno, la primera diapositiva nos llevaba a ver cómo era antes, en la década de los 80 y 90, cómo se percibía el mundo a través de estas imágenes, pues era un poco pixeleadas, casi no había interactividad. Al día de hoy, pues bueno, los grandes avances tecnológicos nos permiten navegar en una interactividad constante, ¿sí? Que asombra sobre todo cómo los pequeños ya están muy familiarizados a esa interactividad. Por ahí seguramente habrán escuchado en más de una ocasión que algún familiar o conocido diga: mira, este niño mueve mejor el celular que yo. Y es algo cierto, porque ellos nacieron con esta interactividad, a diferencia de nosotros, que pues nos fuimos, digamos, adaptando a estos nuevos cambios muy constantes y evolutivos que ha tenido el diseño multimedia. Por ejemplo, siguiendo la línea que vemos ahí en el gráfico, no linealidad, también esto pues también nos representa como poder pues adaptarnos a los cambios, ¿no? La integración de alguna manera tiene que ver con lo que les platico, que muy difícilmente, bueno, a nosotros no tan difícilmente, pero sí generalmente nos cuesta más trabajo adaptarnos, digamos, a un cambio de aplicación y todo esto. Entonces, eso también tiene que ver con las características multimedia, además, por supuesto, de la digitalización. Cuando hablamos de una cuestión multimedia, evidentemente estamos hablando de una digitalización, digamos que es lo contrario de la cuestión analógica. ¿De acuerdo? Aquí pues ya utilizamos varios medios digitales que nos permiten soportar este término. Y bueno, como elementos también vamos a encontrar, como bien ya lo vimos ahí en pantalla en la anterior diapositiva, hablamos de elementos de texto que tienen claridad. Obviamente los elementos deben de tener claridad, jerarquía y legibilidad. Estos elementos cuando estamos hablando de texto. Si se fijan, ya llevamos uno. Ahora bien, cuando hablamos de imagen, obviamente las imágenes tienen que verse con una proyección que permitan conectar con el espectador, ¿no? Actualmente, pues obviamente que haya una comunicación visual atractiva, agradable, que ilumine, digamos, la mirada a través de colores, iluminación, por supuesto, y bueno, la combinación de todo que nos va a permitir identificar con mayor acierto la imagen, ¿no? Tiene que haber, como bien lo decía el referente, un impacto cognitivo. Es ahí cuando se fusionan estos grandes elementos de estos referentes teóricos. Bueno, también, si se fijan, ya vamos ahora en el tercero. Hablamos ahora hablamos de audio, elementos de audio que refuerzan pues la ambientación en general, que permite pues obviamente complementar tanto el texto también como la imagen. Entonces llamamos texto, imagen y audio, ¿sale? Entonces ya estamos hablando de tres importantes elementos que si se suman, pues obviamente vamos a estar hablando de un diseño multimedia.
Cabe mencionar y resaltar que el video y la animación son elementos primordiales, sobre todo en la época actual, ya que permiten que haya una secuencia y también un movimiento explicativo, ¿sí? Esto también es muy importante cuando hablamos del diseño multimedia. Ahora, si se fijan, hasta ahorita ya hablamos de los elementos más relevantes que tienen que ver con este grande término y pues esto nos permite ahora preguntarnos qué es el diseño multimedia. Pues básicamente es la recuperación estética y funcional de los contenidos digitales. Principios, pues obviamente de acuerdo a los elementos que ya vimos, debe de haber un equilibrio, un contraste y una unidad, además de que todo esto sea jerárquicamente acomodado y pues bueno, que sea congruente a lo que espera el espectador. Diseño centrado al usuario, que es justo a donde iba. Tiene también que haber una cuestión de usabilidad, además de una experiencia agradable para el usuario y accesibilidad. Esto lo podemos, por ejemplo, encontrar por ejemplo, a lo mejor cuando estamos utilizando alguna aplicación que nos sentimos cómodos al utilizarla, por ejemplo, por mencionarles un ejemplo así rápido que creo que todos lo hemos utilizado, Canva es un apoyo didáctico que me parece la gran mayoría de nosotros lo ha utilizado. Tiene un diseño agradable, intuitivo, es cuando nos habla de la experiencia del usuario y se considera también la usabilidad y la accesibilidad. Entonces, esto también es elementos importantes cuando hablamos de diseño multimedia en el usuario. Y bueno, la teoría cognitiva de Mayer, el referente teórico que ya estuvimos analizando, nos habla de coherencia, contigüidad y modalidad. Ahora bien, el diseño instruccional multimedia, digamos, canalizándola a la optimización del aprendizaje, vamos a ver que tiene proyecciones no solamente en lo educativo, sino también en el marketing, en el entretenimiento y, por supuesto, en la salud. Herramientas, como bien ya les comentaba, como Canva, como PowerPoint, como Geniali, son elementos que nos hacen ver la representación de herramientas multimedia actuales. Ahora bien, vamos a hablar brevemente de los retos actuales. Hoy en día, bueno, tanta información representa una sobrecarga cognitiva, que también esto se debe regular. No quiere decir que el diseño multimedia tenga que sobresaturarse, sino que tenga que ver con una cantidad moderada y también muy bien evaluada de los contenidos que se vayan a integrar, por ejemplo, sonido, texto, etcétera. Esto entonces nos va a hablar de que exista una accesibilidad y una adaptabilidad agradable y acertada para el usuario. Y las tendencias, pues obviamente actualmente hablamos de la inteligencia de la IA, ahorita está pues de moda, entonces esto también nos permite explorar con mayor plenitud todo lo que la multimedia nos puede ofrecer. Y bueno, como conclusiones podemos llegar a resaltar que el diseño multimedia integra tanto la comunicación como la tecnología, pero debe de ser congruente entre los 4 grandes elementos que ya vimos, que son texto, audio, imagen y video. ¿De acuerdo? Entonces, el diseño efectivo para mejorar la comprensión también debe de ser un elemento importante para cuando nosotros vayamos a utilizar estos recursos de diseño multimedia. Y bueno, finalmente llegamos a las referencias. Espero que este video haya sido claro. Continúo con mucho gusto a la orden. Excelente tarde.